Hola, cuarto video de estas recomendaciones para el 2020. Pretendían ser 20, es muy difícil, en cada video voy me echando algunas más. Así que bueno, vamos con el último. Como prometí que eran 20, vamos a cerrar en este. Pero bueno, me quedan muchos textos afuera. En primer lugar, Ariel Magnus. Elegí dos en representación de todos sus textos, no leí todo, pero bueno, algunas recomendaciones de los textos que me gustaron de él. Esta es la 31, una novela precaria. Son distintas historias de personajes que tienen en común transitar la Villa 31 de alguna manera. Algunos viven ahí, otros son historias que les suceden cuando caen por equivocación o por error, o cuando van a uno de estos tours. Distintas situaciones que los relacionan justamente por eso, por un espacio en común. Y esta es una novela muy cortita que se llama El aborto, que narra de manera realista una situación de una pareja. Ella no tiene el deseo de ser madre, no tiene el deseo de ser padres, entonces bueno, deciden abortar en Uruguay. Quizás el final es un tanto delirante, pero la novela es muy interesante por ciertos planteos que se hacen los personajes y los protagonistas. Y en general recomiendo a Ariel Magnus también. En segundo lugar para este video elegí un texto que no es ficción. Se llama este libro El amor por la literatura en tiempos de algoritmos. Es de Hernán Banoli y es un libro que leí recientemente y que me parece bastante interesante por el el análisis que hace de los textos literarios, de la figura de autor en las redes sociales, en la actualidad, en el mundo editorial actual. También analiza las editoriales autónomas, que normalmente denominamos editoriales independientes, y la cuestión del mercado, la literatura, la comunicación, la escritura y la lectura. Así que muy interesante para pensar. Tercer lugar, Washington Cucurto. Lo conocía seguramente muchos de ustedes también por la poesía. Es una novela que se llama Con todas mis fuerzas. Es una novela bastante reciente, del año pasado o el anterior. Y es una novela de iniciación que tiene o hace un juego con lo autobiográfico, una relación de este protagonista con su padre y con el mundo. Si bien tiene algunos pasajes que exceden el realismo, es una novela realista y muy interesante por esta manera particular que tiene este pequeño Washington de ver el mundo y la ciudad de Buenos Aires y las dificultades que puede enfrentarse una adolescente, así que recomendable. En cuarto lugar, elegí dos libros que quizás son más clásicos, quizás no, son más clásicos que todo lo anterior que recomendé, pero que me parece que es interesante, ya que estos videos no tratan de ser académicos, sino de acercar literatura a gente que por ahí no está acostumbrada a leer, así que no viene mal, no viene de más recomendarles El juguete rabioso, de Roberto Arlt, que es uno de mis libros de cabecera, una novela clásica de la literatura argentina, social, novela de iniciación con personajes súper interesantes, con pasajes que aún siguen conmoviendo al lector tanto tiempo después y después de tantas lecturas, en mi caso, que hago y que hice. Sirve para pensar mucho, para analizar mucho. Cuando digo conmover, que no se tome en un sentido cursi de la palabra, sino en el sentido más literal de movernos de sentirnos tocados, movilizados por estos personajes, o que sentimos realmente que lo que les pasa está pasando, podría pasarnos. Así que El juguete rabioso, novela más que interesante y más que recomendada. Mi edición es muy fea, así que si alguien quiere y desea regalarme una edición más linda del juguete rabioso, también se va a agradecer. Y una novela que leí hace muchísimo, pero también es un clásico del realismo ruso, de Fyodor Dostoyevsky, Crimen y castigo, novelón. Una gran novela, muy interesante, sobre todo el realismo psicológico. Todo pasa por la cabeza de este protagonista existencialista que necesita hacer algo para trascender, para sentirse existente en el mundo. Así que se las recomiendo. Esas dos iban juntas, no es trampa esto. Y por último, dos novelas que probablemente todos sintamos que conocemos, pero que quizás muchos no leyeron en verdad, y se las recomiendo porque se ven completamente distintas que con la imagen Disney que tenemos de estas historias.
Peter Pan de J.M. Barrie y Alice en el País de las Maravillas o sus continuaciones A través del espejo y La Casa del Snark en esta edición también, pero bueno, sobre todo Alice en el País de las Maravillas y A través del espejo de Lewis Carroll. Dos novelas que tienen mucho más de lo que se ve en las películas, son las reversiones, son las adaptaciones infantiles de las que estamos plagados. Alice en el País de las Maravillas tiene pasajes en relación con el absurdo, con el lenguaje, con la significación, con la relación de los personajes y el mundo, con lo imaginado y lo real, que son realmente imperdibles. Y Peter Pan, si bien es una historia un tanto más clásica, más básica, también hay algunas cuestiones de la sociedad británica de ese momento y de la relación entre los personajes y de, bueno, obviamente existe el síndrome de Peter Pan, así que me parece que es muy interesante que las lean más allá de las adaptaciones cinematográficas, sobre todo que todos conocemos. Así que Peter Pan y Alicia, este es el cuarto video. No me quedo contenta con la selección, pero bueno, espero que en estas recomendaciones sirvan para elegir el próximo libro, la próxima lectura.